La Universidad Autónoma de Baja California Sur, a través de la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria, tiene el agrado de compartir con ustedes la cuarta emisión del cuarto ciclo de webinars abordando las problemáticas sudcalifornianas desde la UAPS. La temática a tratar esta semana es Océanos y Crisis Climática, con la presentación especial del documental El tema Océanos, con lo que vamos a comenzar y posteriormente presentaremos a nuestros invitados. Adelante. El origen de la vida está en los océanos. Primero fueron los mares y después la tierra. Es el ecosistema que menos hemos explorado, pero sabemos lo suficiente para entender lo mucho que dependemos de él. Sus corrientes, ciclos y millones de especies rigen la existencia de todos en el planeta. La crisis del clima nos llama de vuelta al mar, a entender su complejidad, el contraste de su fuerza incontenible y la fragilidad de sus corales, su promesa de sustento y los límites que nos marca. La arrogancia de pensarnos ajenos nunca había sido tan peligrosa. Los arrecifes en todo el planeta, nada más 1% de todo el fondo del mar tiene corales, 1%. 0.5% ya ha sido deteriorado más allá del nivel de restauración. 1 de cada 4 peces que viven en todo el planeta viven en ese 0.5%. Langostas, cangrejos, el caracol, aparte de todas las especies de peces que conocemos, dependen del arrecife. Aquí a Cozumel llegan los 2 barcos más grandes del mundo. Cada uno de esos barcos trae a 10,000 personas. La isla no mide más de 60 kilómetros de largo y 12 kilómetros de ancho. Es un turismo que se está llevando a costa de los recursos naturales, en vez de verlo como lo que es, como una cosa única, que es la isla de Cozumel, lo estamos viendo con cuánto dinero le voy a sacar antes de que se acabe, ¿no? No estamos haciendo el uso racional de nuestros recursos naturales. El coral es un animal. Este animal forma estructura que protege las costas. La principal amenaza creo que son los humanos, sin duda. O sea, la cantidad de contaminantes que aventamos al océano es increíble. Buena parte viene de la industria de los cruceros, que son estas ciudades flotantes, ¿no? Otra buena parte pues viene de tierra. Absolutamente todo lo que hacemos en tierra termina en el mar. Tan solo el año antepasado se murió como el 20% de las especies de coral que son constructoras de arrecife, y son las comunidades costeras pues las primeras que van a resentir todos los efectos del cambio climático. ¿Y la pandemia no vino a mitigar un poquito la presencia de los cruceros? Sí, y de hecho toda esa como tregua que se les dio pues genera muchísimo beneficio, y si tienes menos gente molestando ahí es una recuperación mejor. Tienes que elegir como entre más peces o más cruceros, ¿no? Sí, tal cual. Corales Vivos es un colectivo que está preocupado por cuidar los recursos de la isla, en particular el arrecife. Se hace el monitoreo del arrecife, se hacen las vigilancias comunitarias. Estamos empezando un proyecto de restauración de la especie Acropora palmata, que es una especie muy importante para el arrecife. Toda la gente se unió en el momento más crítico, ¿no? Nos pusimos las pilas y dijimos, tenemos que hacer algo.
Los arrecifes de coral son extremadamente importantes para el planeta. En realidad son el hogar de más de 25% de las especies marinas de importancia comercial. Son muy importantes para la regulación del clima. El año pasado, en el 2020, ya hemos sufrido numerosos embates de tormentas tropicales, huracanes. Tuvimos una temporada que nunca se había registrado tantas tormentas. Hoy en día tenemos cada vez tormentas más poderosas y los arrecifes van a proteger la costa. Algo bien importante, que mucha gente cree que el Mar Caribe es solamente allá afuera en el mar y están protegiendo el Mar Caribe. El Mar Caribe empieza desde tierra adentro. De tierra adentro tenemos ecosistemas muy importantes que se encuentran conectados con el Mar Caribe. Los megaproyectos, como el proyecto llamado Tren Maya, son una amenaza clara a la biodiversidad, a los ecosistemas peninsulares. Y lo sabemos puesto que están asociados a crecimiento urbano, están asociados a proyectos de monocultivos, de bienes raíces, y todo esto pues es una afectación muy grave. Un tren que va a estar arriba de un suelo muy frágil, la superficie de roca caliza, cuenta con bóvedas muy grandes y estos son sistemas de cuevas gigantescos. Pues estos corredores biológicos no deben de ser violados, ¿no? En el largo plazo es una amenaza para nuestra salud. Lo primero que tenemos que entender como humanidad es que no somos los dueños del planeta. Pues en México necesitamos mejores leyes que detengan de una vez la contaminación plástica. Es una grave enfermedad que tiene el océano, que tiene la Tierra. El plástico de un solo uso o el plástico desechable lo tenemos que eliminar lo antes posible. El océano es el principal dador de vida. Necesitamos mejores políticas para la gestión de la pesca, que haya acciones contundentes, que el gobierno tenga la obligación de llevar a cabo acciones contundentes, ¿sí?, para restaurar aquellas especies que están deterioradas, que no son pocas, son 4 de 10. Pero si logramos restaurarlas, si logramos recuperar su abundancia, más o menos al día podrá comer 1,000 millones de personas más. El potencial es enorme. El tema de las pesquerías en la actualidad es muy complicado y difícil para los pescadores. Todavía no hay la manera de poder determinar cómo defendernos de la amenaza del cambio climático. En meses pasados pegó un huracán por esta zona. Se cayó la casa donde dormíamos con los compañeros. Hay que ser realistas. El cambio climático ya viene ocurriendo de muchos años. Nosotros estamos intentando cambiar, tratando de desarrollar la maricultura para poder tener una mejor forma de pescar y que la gente empiece a entender que hay que cuidar el mar y cuidar el entorno para que esto suceda. El tema de organizarse es de muchísima importancia. Nosotros estamos intentando de que no logren entrar empresas o gente del extranjero a apropiarse del patrimonio de nosotros. Por eso nos estamos organizando y concientizándonos mejor. Tenemos una barrera arrecifal en este lugar que muchas veces no la vemos, en realidad son 1,000 kilómetros, pero es una barrera que no solamente tiene una importancia ecosistémica tremenda, sino que más de 2 billones de personas, desde México hasta Honduras, dependen económicamente de los servicios que se obtienen por el arrecife. Cuando ustedes hablan de conservación, para algunas personas eso parecería como no lo toques, no puedes interactuar con eso y eso frena el desarrollo económico y el desarrollo, ¿no? ¿Cómo sería posible conciliar, digamos, ir más allá de nuestra unidad de vivir bien y conservar? Una vez que estamos hablando de conservación, estamos hablando de que el ser humano existe y está participando en el ecosistema. Es parte y también debe ser considerado como tal.
cómo podemos nosotros a través de la regeneración, de la restauración, de la valoración de los ecosistemas, cerrar estos círculos. Que la conservación ya no sea un acto de unos pocos, sino que sea un acto para recuperar los ecosistemas y en beneficio a las comunidades locales. ¿Cuál es el mayor peligro que enfrenta el mar? Creo que somos los seres humanos cuando queremos desarrollar sin considerar el entorno. Somos nosotros cuando llegamos sin considerarnos parte de un ecosistema. En esa parte considero que Pero entonces seríamos... nosotros tampoco somos la solución. Podríamos serla si metemos los otros elementos en la ecuación. Hay que recordar que la vida salió del mar, ¿no? Y lo que le estamos devolviendo es muerte. Y al hacerlo, poniendo en peligro, ¿no?, la vida misma. Las personas que llegan en este turismo en cruceros simplemente extraen otra vez, ¿no?, pensando en lo extractivista, la belleza del lugar como una experiencia, la consumen con una experiencia, mientras que la gente que está ahí sí se está dando cuenta de lo que está sucediendo porque hay un desplazamiento, ¿no? O sea, necesitamos perfilar nuestras luchas tomando en cuenta siempre que está sucediendo esta crisis climática, que creo que es como la ola mayor. Pensar que la crisis climática es un gran tsunami, una ola gigante, y que todas las luchas para hacer del mundo algo más justo, sí van a empaparse de ese gran tsunami. Muy bien, bueno, este es el documental, el tema Océanos, y pues como lo presentamos hace un momento, en el webinar tiene como tema a tratar esta semana Océanos y crisis climática, y la presentación del documental era parte de esta intención de hacer conciencia al respecto de lo que se está viviendo. Para abordar, bueno, el tema al respecto nos acompaña Diana Laura Martínez Lugo. Ella es estudiante de Biología Marina, también es scout y activista socioambiental enfocada en la defensa del territorio a través de la divulgación de política y ciencia ciudadana. También estaba invitado Alex Águila, quien se define como un ser humano que vive feliz en la ciudad de La Paz y desde el colectivo BC Cicletos realiza activismo enfocado en derecho a la ciudad y participación ciudadana, disfruta de andar en bici, ver atardeceres y de la playa, por lo que actualmente lucha en contra de la imposición de un modelo de desarrollo económico basado en la llegada de megacruceros que impactaría negativamente e irremediablemente en nuestra bahía. Él, por cuestiones personales, no pudo estar con nosotros, sin embargo, Diana tiene todo el conocimiento al respecto de este documental. Y pues, Diana, adelante, nos gustaría mucho que nos compartieras, bueno, cómo nace esta iniciativa. Sé que ustedes están muy metidos en esta cuestión del activismo y sobre todo esta parte del trabajo de divulgación sobre el tema, ¿no? En la cuestión socioambiental. Adelante, Diana. Gracias, Margarita. Mucho gusto, me da muchísimo gusto estar aquí una vez más. Siempre es un placer divulgar sobre el tema, sobre este tema en particular y concientizar un poco con esta información que es importante. Y pues me da gusto que hayas dado presentación también a Alex. Me gustaría mucho que estuviera aquí, pero por razones causas de fuerza mayor no pudo acompañarnos. Sin embargo, tanto Alex como yo en el último mes hemos estado llevando esta conversación, esta proyección de este capítulo Océanos, más la charla que estamos a punto de tener, lo hemos estado llevando al espacio físico y virtual. Yo por medio en aulas virtuales, Alex lo ha estado moviendo con otras compañeras y compañeros en
en varias colonias de aquí de La Paz, tanto incluso en el Parque Jardín Velasco, en la colonia Punta del Cielo, principalmente en colonias donde a veces es difícil que este tipo de información llegue. Y bueno, la importancia de esto radica en que hay muchos problemas aquí en La Paz relacionados pues con megaproyectos que son completamente de interés público, pero que tristemente no incluyen como a la ciudadanía en cuanto a un punto de vista, ¿no? A una toma de decisiones. Y me gustaría retomar un poco hablando sobre qué es el tema o por qué este tema en particular. Me gustaría retomar de la entrevista que se le hizo a mi compañero Pablo Montaño la semana pasada, cuando le preguntan de dónde sacaron los 6 temas que engloba la docuserie pues para realizarla, ¿no? Entonces, él menciona que en este campo de estudio, que es todo lo que engloba la crisis climática, hay ciertos temas que no pueden pasar por alto, como lo son aire, agua, y uno de ellos pues ahora es océanos, porque como pudimos ver en el documental y como bien sabemos, los océanos son una pieza fundamental, son nuestro principal regulador del clima, nuestro principal pulmón para este planeta, y pues vaya, dependemos de ellos íntegramente por todos los servicios ambientales que nos proveen, ¿no? Desde oxígeno hasta pues, la purificación de nuestro aire, etcétera. Sí, es un tema bastante interesante. Mientras veía el documental, leía que a veces hablar de conservación es considerar que si vamos a conservar es dejar intacto, ¿no? El no ni siquiera acercarnos. Me pareció muy interesante el que el planteamiento sea no necesariamente ¿no? Que la conservación sea sentirnos parte de, porque el ser humano está haciendo una participación directa, ¿no? En este aspecto, y entonces se trata de aprender a conservar en ese sentido, ¿no? Quiero también hacer mención, antes de cederte nuevamente la palabra, Diana, que en esta ocasión nos están acompañando también en la transmisión 2 invitados que se inscribieron a este webinar y que también, si tienen alguna pregunta o quieren hacer alguna aportación, lo podemos hacer a través del chat. Muchísimas gracias, Juan Carlos García y Ana Paula Ledesma, por su presencia. Adelante, Diana, con este tema de la conservación, ¿cómo podemos hacer para en realidad enfocarnos en un proceso de conservación? Sí, la verdad yo también destaqué mucho lo que menciona esta compañera perteneciente a Coral Hero, que pues es un colectivo ciudadano que está ahí hablando en la playa con Yasnaya y con Gael y con Mina. Me gusta mucho la visión que tiene, que dice que no necesariamente conservación se trata de no te involucres para nada en este ecosistema. No es necesariamente eso, es solamente aprender a relacionarte de manera armoniosa con el ecosistema, sintiéndote parte de él, y pues básicamente encontrar ahí un equilibrio y una armonía en la interacción. Y bueno, a lo mejor retomando un poco esto de que estas compañeras pertenecen a un colectivo ciudadano, si hablamos de conservación, este tema es muy importante porque alrededor del mundo frente a luchas ambientales sucede esto, que se forman colectivos ciudadanos en donde hay pues un intercambio de ideas o de planes de acción para hacer frente a estas problemáticas ambientales. Es algo muy importante y que está al alcance de pues cualquier persona, ¿no? Sabemos que 2 cabezas piensan mejor que una, entonces a veces eso es lo que hace falta organización. También el compañero pescador no lo comentaba, ¿no? O sea, por eso nos estamos organizando para luchar por esto, para defender y decir, no quiero que esto, en un dado caso, no quiero que una empresa llegue a apropiarse de esta zona, o no quiero que tal proyecto se implemente, o simplemente queremos, aquí todos reunidos, queremos preservar una zona, ¿no? Me viene a la mente pues a las guardianas del Conchalito, ¿no? O sea, son ciudadanas o ciudadanos organizadas pues para cuidar una zona, para preservar, para conservar. Entonces no necesariamente es no te involucres con eso. Muchas veces es solamente respétalo, solamente infórmate y siéntete como parte de ese ecosistema y trátalo con cuidado, ¿no? Sí. Ok, muy bien.
A mí me resulta muy interesante esta parte de que también estás abordando de los colectivos ciudadanos, ¿no? Dentro del documental y lo que vemos en nuestro cotidiano, también es que hay colectivos ciudadanos como lo acabas de mencionar, hay asociaciones, hay activistas como ustedes que están buscando que se logre la divulgación y sobre todo que se haga conciencia a nivel social. Me llama la atención que, pues bueno, estén haciendo estas actividades en colonias, ¿no? Que tienen difícil acceso para estos temas porque de repente se quedan así como que en las redes, pero en las colonias se siguen teniendo algunos hábitos por desconocimiento. En ese sentido, pues bueno, a veces tendemos a pensar que es una labor gubernamental, que es una labor que le corresponde a ese sector. Sin embargo, considero que, bueno, tu experiencia nos puede dar otra perspectiva. ¿Qué piensas al respecto? Sí, ese es un punto muy importante. De hecho, aquí a lo mejor puedo hacer un poco de promoción desde ahorita sobre una conversación que vamos a tener el siguiente lunes, también a través de este espacio. Es una entrevista que también daré que tiene como título ¿Quién hace qué en frente de la crisis climática? ¿Quién hace qué en frente de la crisis climática? Entonces, este título da como pie a una reflexión sobre las diferentes responsabilidades, capacidades, competencias y hasta cierto punto obligaciones que diferentes sectores de la población tienen para enfrentar. Todos tenemos una tarea específica dependiendo de qué ofrecemos, qué consumimos, tanto pues el sector civil como el sector privado, el gobierno. No es trabajo que recaiga en unos pocos, o no debería ser así. Entonces, en ese caso, desde nuestra cotidianidad las personas podemos emprender pequeños cambios que, bueno, no terminan no siendo tan pequeños, ¿no? Desde las pequeñas acciones que no deben ser menospreciadas o desvalorizadas, hasta el sector privado tiene que tener una responsabilidad social y ambiental por los productos o servicios que puedan ofrecer. El gobierno tiene la tarea, pues, de legislar, como mencionaba también nuestro compañero en el documental. Necesitamos mejores leyes y las que ya están necesitamos pues que se cumplan las leyes y los reglamentos de cada región. Eso es algo muy importante que debemos de tener bien presentes. Es una pregunta con la que me gustaba iniciar los talleres que estuvimos teniendo el mes pasado en las aulas virtuales con las estudiantes y los estudiantes. Me gustaba preguntarles, ¿qué problemáticas ambientales conocen? No, bueno, hacíamos como una lluvia de ideas. Y ahora, ¿quiénes creen que deben solucionar estos problemas? Y sí, muchos decían, no, nos toca a nosotras las personas. Y yo como, ¿segura? O sea, bueno, sí, pero nada más a las personas como tú, como yo, estudiantes. Sí, pues que las personas somos quienes consumimos, entonces nosotras somos quienes hacemos el daño. Eso es un poco, pues es cargarnos mucho el peso, ¿no? Ponernos muchísima responsabilidad. Igual hay otras personas que dicen, no, el gobierno lo tiene que hacer todo. Y bueno, tiene que haber un equilibrio. Quiero llegar a que tenemos que comprender que todas y todos de diferentes sectores tenemos nuestra respectiva obligación, responsabilidad. Es algo muy, muy valioso de comprender, ¿no? Sí. Sí, claro, porque desafortunadamente no podemos decir que nosotros, que el cambio, por muy pequeño que yo haga como individuo, como parte de la sociedad, va a ser la transformación total, porque vivimos en un sistema y ese sistema debe de vivir en esa armonía, ¿no? Me llamó mucho la atención lo que también ya señalaste que decía el pescador, hay que buscar mejores formas de pescar, eso fue lo que él dijo. Y eso también me lleva a cuestionarme, bueno, sí, los pescadores, pero ¿y qué pasa con actividades turísticas? ¿Qué está pasando, no? En ese tenor, porque pues el documental aborda el tema de los cruceros. ¿Qué pasa con este gran tema del sector turístico? Sí, ha sido todo un tema pues de debate, claro, hay muchos puntos de vista, se toca el tema pues que amortigua un poco pues cuando relacionan como la derrama económica que puede tener, entonces ahí uno se plantea, bueno, ¿y vale la pena? O sea, ¿la derrama económica realmente justifica pues erosionar hasta el punto de quiebre un ecosistema que involucra pues la cultura de una población, etcétera? Hay muchos puntos ahí y pues hemos llegado a muchas conclusiones sobre que pues los colectivos que trabajan sobre ello no exponen que estén en contra del turismo de manera general, siempre y cuando se plantee cómo, dónde, cuánto, de qué manera, ¿no? Entonces hay muchos tipos de turismo y solamente hay que pues saber llegar a puntos medios
Ahí, pues obviamente toca mucho los temas de los megacruceros. Los megacruceros han sido como, pues ya vetados o expulsados de muchas zonas del mundo, sobre todo muchas costas en Europa, porque su esquema de funcionamiento viene a ser muy corrosivo, todo lo relacionado con las aguas lastres, pues la disipación de especies exóticas alrededor del mundo, y son muchas cuestiones, ¿no? Es un tipo de turismo macro que es bastante corrosivo, entonces ahí hay algunos temas relacionados con la propuesta que se ha tenido en estos últimos meses de hacer llegar a cruceros aquí a La Paz, y eso pues ya es otro tema, ¿no? Que también se ha tratado desde los colectivos a los cuales pertenecemos Alex y yo, pues que han hecho como un poco un frente a esto, ¿no? De analizar bien la propuesta y verle los pros y los contras e investigar a fondo, ¿no? Pero sí, bueno, La Paz es una ciudad turística, claro, y se aprecia el tipo de turismo que hay aquí, que es muy diferente al que hay en otros lugares, en donde se ve como un poquito más impacto o erosión de los ecosistemas por parte de este turismo. Sí, y me gusta mucho la manera en que lo expones, porque definitivamente no es estar en contra de las actividades productivas, sino volvemos al punto de esta parte del documental, conservar, ¿no? Siendo partícipes de este cuidado, de tratar de tocar, ¿sí? Pero con responsabilidad, ¿no? Esta parte de que decían de no se trata de no tocar, yo la pondría como se trata de tocar, pero en ese equilibrio, en ese cuidado, ¿no? Tengo otras preguntas, un poquito cambiando de tema. Ahorita hemos hablado como de esta parte social, de la parte de los colectivos, y estas otras preguntas que te voy a realizar tienen más que ver con la problemática del océano, lo que está pasando con ese gran pulmón que tenemos y que deberíamos de estar cuidándolo muchísimo más. La primera es, ¿cómo afecta el cambio climático a los océanos? Es muy buena pregunta y es un tema pues que se ha estado ya difundiendo bastante, pero yo creo que lo más conocido habla sobre el calentamiento de los océanos, que va pues ligado a la acidificación también de los océanos, ¿no? El océano absorbe pues en aproximaciones pues un 50% tal vez de todas las emisiones de dióxido de carbono que arrojamos desde tierra, lo absorbe y nos lo devuelve pues como un 80% en oxígeno. Entonces, al nosotros estar emitiendo a la atmósfera muchísimas más concentraciones de dióxido de carbono, cada vez más, concentraciones alarmantes, pues esto ha causado en el océano un desequilibrio muy fuerte. Al haber un incremento en su temperatura y al mismo tiempo en su acidez, los ecosistemas lo han estado resintiendo mucho, y ahí tenemos pues la sonada situación de el blanqueamiento del coral, que ya veíamos en el documental. Son ecosistemas muy frágiles y muy importantes porque son también cunas y nichos ecológicos, son ecosistemas aprovechados por muchísimas especies, 25% de ellas pues son de interés comercial, y lo que pasa pues en este contexto es que el coral no soporta temperaturas altas y comienza a morir. Entonces se ha visto pues un blanqueamiento excesivo pues en todas las costas, ¿no? De todo el mundo. Es principalmente lo relacionado con el aumento en la temperatura y la acidez dado por pues un aumento en el dióxido de carbono que hay en nuestra atmósfera, ¿no? Y qué interesante, ya que mencionas esto de la acidificación del océano, voy a hacerte otra pregunta, pero me gustaría dividirla. Primero que nos expliques, porque pues bueno, esta charla llega a público en general y a veces llegamos a utilizar ciertos términos que parecieran que son sumamente comprensibles para todos, pero pues a lo mejor no. Entonces la voy a dividir en dos, y que nos expliques primero un poquito a qué se refiere la acidificación del océano, y posteriormente nos digas qué tienen en común la acidificación y el cambio climático. Ok, bueno, pues todo tiene que ver en cuanto a la acidificación, menciono la absorción que el océano
tiene con el dióxido de carbono que está en nuestra atmósfera y lo transforma pues a otro compuesto que es pues directamente ácido carbónico, ¿no? Entonces a eso se refiere con la acidificación de océanos. Y el cómo esto se relaciona con el cambio climático, pues puede empezar por el hecho de que esta acidificación y el calentamiento, el blanqueamiento del coral implica también una disminución en la capacidad de los océanos para absorber de nuestra atmósfera y expulsar el producto que es el oxígeno, ¿no? Ahí en ese momento se interviene o impide la purificación de nuestro aire, ¿no? Y ahí ya resulta lo que viene siendo pues la crisis climática, ¿no? Pues el calentamiento global y tal. Es porque pues los corales y demás ecosistemas en el océano son purificadores de nuestro aire y sí, es básicamente eso. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Además del coral, ¿cuáles son las afectaciones a la biodiversidad marina? Bueno, ya nos explicaste detalladamente esta parte del coral y todo lo que representa, también lo vimos en el documental, pero en general, la otra parte de la biodiversidad, ¿qué afectaciones tiene? ¿O qué afectaciones le quedan, ¿no? Por esta acidificación. Sí, últimamente he estudiado, bueno, en mi plan de estudios de mi carrera me he involucrado un poco con el estudio de las algas. Las algas también son seres muy sensibles a las altas temperaturas. Entonces es otro ecosistema que se ha visto gravemente afectado, sobre todo las algas pardas. Son las que se han visto como una afectación, un desprendimiento y pues una alteración de sus ecosistemas por las altas temperaturas. En general hay varias especies, pero puedo mencionar en este momento a las algas, que también tienen un rol muy importante al momento de purificar la atmósfera, ¿no? De absorber el dióxido de carbono y expulsar oxígeno. Sí, bueno, en general creo que la afectación, ya que que nos has explicado esta parte de la acidificación y lo que está pasando, pues es como también esta afectación que se da en todos los microecosistemas que hay también dentro del mismo océano. Todo va teniendo una afectación, ¿no? En ese aspecto. Muy bien, esto es muy interesante porque en realidad a veces no nos detenemos a pensar. Y me gustaría hacerte una pregunta que, pues, no sé, igual a lo mejor se quedaría en un supuesto, pero ¿qué piensas sobre estos temas llevados al interior de la República Mexicana? Nosotros vivimos rodeados de mar, ¿no? Vivimos en esta zona geográfica rodeados de mar, pero ¿cómo trabajar con personas que están en el interior, ¿no? de la República y que ellos ven el mar, el océano lo ven como pues su escape de diversión, lo ven como turistas o lo ven como algo lejano. ¿Cómo abordar estos temas con estas personas que viven en el interior? Me gusta mucho esta pregunta y también por lo que comenta el compañero en el documental, que empieza a hablar sobre el Tren Maya y que dice que muchas personas creen que el mar Caribe está tal cual en la costa, no en el mar, pero que el mar Caribe no, o sea, empieza desde tierra adentro, ¿no? Y en general, pues, en cualquier lugar en el que vivas tienes que comprender que el planeta actúa como un superorganismo, como un solo organismo, en el cual cada una de sus partes están conectadas, están relacionadas y la afectación a una representa la afectación a otra. Entonces, no quiere decir que tú que vivas pues súper lejos de la costa, súper lejos del mar, no quiere decir que tus acciones no vayan a tener una repercusión en el mar directamente. Podemos volver a lo que mencionaba sobre que el mar absorbe la mitad del dióxido de carbono que nosotros expulsamos a la atmósfera, ¿no? Pues sentirnos parte de un todo, siendo habitante del planeta, pues tu acción va a repercutir del otro lado del mundo, ¿no? Y pues claro, eso sin dejar de lado que siempre que uno sea turista, el que llegue a una costa, pues tienes que tener todo el cuidado sobre no perturbar ecosistemas, tener cuidado con tus residuos sólidos o líquidos, ¿no? En estos ambientes, en estos entornos. Así. Sí, este tema que tocas es bien interesante. Hace algunas emisiones atrás, en el ciclo anterior de webinars, se consideraba precisamente, bueno, ¿por qué nuestro destino turístico, ¿no? genera tanta basura?
Y quizás es porque, bueno, uno de las respuestas que se nos daba es que, pues, cuando soy turista no me pongo a ver, ¿no? Este tema de qué estoy consumiendo y qué tanto consumo. Estoy de paso y entonces a lo mejor mi consumo en general se convierte excesivo, tanto en lo que compro para mi consumo personal, pero también en cuanto a luz, agua. Entonces, creo que esta parte también sería interesante abordarla, lo que señalas de cómo me hago responsable de mis residuos sólidos, ¿no? Cuando estoy como turista, ¿cuál es mi mentalidad, ¿no? Y en ese sentido, ¿se te ocurre qué podríamos hacer nosotros en nuestro destino turístico para no solamente llevar estos temas a nuestra comunidad, sino también al turismo? ¿Qué podríamos hacer? Pues creo que todo recae pues en concientización a final de cuentas. Sí es feo el pensar que cuando estamos de turistas sentimos como, no sé, como que estamos en un bucle, en un sueño, como vamos a poder hacer y deshacer y ya volvemos a nuestras casas y ahora sí ya retomar el control de todo. O sea, no, en cualquier lugar en el que estés estás causando daños o en el aspecto del consumo, ¿no? En cualquier lugar en el que estés estás consumiendo y lo que sea que caiga en tus manos no es desechable, no va a desaparecer la basura que sueltes en algún momento. Es decir, siempre, siempre estás dejando una huella, una marca manifestada en tus residuos, ¿no? Y pues creo que sí, todo recae en la concientización y algo que he visto mucho en lugares de la costa que son turísticos, sí, en lugares turísticos, es que se le da mucha preferencia al turista para brindarle una comodidad especial, no sé, como para darle una experiencia muy grata y que no se preocupe por nada, pero el turista que llega a una costa debería de sentirse también, al menos por ese lapso de tiempo, parte de la población con la que está interactuando ahí en la costa, ¿sabes? Y pues esto es muy importante para que comprenda que en ese lugar en el que llegó también tiene una responsabilidad con el ambiente y con la misma población de no dejar como su huella o de reducirla lo más que pueda, ¿no? Pero todo en torno a la concientización de estos problemas. Sí, y bueno, veo que, bueno, no está con nosotros como lo comentábamos, Alex Águila. Sin embargo, pertenece él a un colectivo, ¿no? Este colectivo BCS Cicletos, ¿no? Que es, supongo que por el nombre es promover, ¿no? Esta cultura de la movilidad a través de la bicicleta, ¿no? Dentro de los planteamientos que ellos tienen, si nos pudieras apoyar un poquito pensando en este tema de océanos, ¿cuáles son las acciones comunitarias que se están promoviendo en este tema de océanos y crisis climática, ¿no? En concreto, ¿cuáles son las acciones que nosotros como ciudadanos en la que nos podríamos estar sumando? Sí, claro, la gama de colectivos que conformamos y sobre todo bicicletos, que a veces uno piensa por el nombre que solamente es un taller que renta bicicletas, ¿no? Pero no, tienen todo un programa dedicado especialmente a la crisis climática en relación con la movilidad, ¿no? Que sabemos que el sector de transportes pues ahí tiene su importante porcentaje de aportación al problema. Pero las actividades que se emprenden desde estos colectivos van desde cosas tan simples y tan importantes como limpiezas de las zonas, ¿no? De la costa, como talleres de difusión, hasta cosas a lo mejor un poco más complejas como propuestas y diálogos con con los diferentes niveles de gobierno. Son algunas de las actividades que se realizan y pues claro que están abiertas 24/7 a la ciudadanía en general, para que cada quien apoye desde lo que guste, desde su trinchera, desde lo que pueda. Ok, muy bien. Y bueno, ¿y este documental cómo es que nace esta idea por hacer el documental, ¿no? O sea, ¿cómo es que dicen, bueno, vamos a hacer este documental para poner este tema visible? Mira, la historia que yo conozco es que, pues, Pablo, mi compañero Pablo, él tiene un podcast que se llama El fin que no fue, 2050, El fin que no fue, y Gael García escucha el podcast y se acerca con Pablo y le propone, pues, una sinergia, ¿no? Un trabajo en colaboración. Entonces ahí empiezan a hacer la idea de hacer el documental y luego ya se van juntando
pues con las demás personas, con el productor y con Yasnaya, y aterrizando como los tópicos generales que están pues de base para la crisis climática, van aterrizando en estos lugares en donde tienen una conexión con los colectivos locales que vienen siendo Chihuahua, Tabasco, Monterrey, Cozumel, etcétera. Y pues cada zona tiene un problema estelar, ¿no? Me gustaría recordar a Chihuahua, yo soy chihuahuense, y allá en Chihuahua, en esas temporadas donde se estaba grabando el documental, pues acababa de dar el, el choque social relacionado con la presa La Boquilla, ¿no? Y en Chihuahua el capítulo que se grabó fue el capítulo del agua, entonces se retrató muy bien la problemática que se tuvo ahí cuando la Guardia Nacional estaba peleando con, vaya, los ejidatarios y la población en general en la puerta de la presa. En Cozumel pues cayó Océanos, que ya vimos en el documental que cayó muy bien, ¿no? Y pues sí, mencionó la corriente del Golfo, tiene esta conexión con colectivos locales de diferentes zonas de la República. Es como una red muy fuerte. Y así se dio. Y es muy interesante, la verdad, a mí me parece interesante, sobre todo en el tema que se aborda, que es el de océanos. Me parece muy interesante que sea la comunidad la que esté como en cuidado de sus entornos. Y lo que más me gusta es que además de ser los colectivos, que sea la misma población de pescadores la que está trabajando en ello, ¿no? Sé que está este gran debate ahorita en La Paz por lo de los cruceros y esto que mencionas de pues no estar en contra, creo que es algo positivo, ¿no? También en ese aspecto, que se trata más bien de ir equilibrando. Bien, no sé si Juan Carlos y Ana Paola quieran hacer alguna pregunta, tengan alguna inquietud, también ya saben, lo pueden hacer por el chat de la misma sesión o igual, pues bueno, igual podemos abrir micrófono, no creo que haya ningún problema. Ok, muy bien, gracias. Ana Paola dice que todo bien. Creo que Juan Carlos está pensando. Sí. Dando su duda. Bueno, también veo que ya se incorporó con nosotros la doctora Denise Peredo. No sé si quieras hacer alguna pregunta. Hola, hola. No sé si ya lo abordaron por ahí, pero quizás preguntarle a Diana, pues, cómo ella se involucró con estos temas desde la universidad. Me imagino que fue algo obligado anteriormente. Pues a lo mejor sí es así como algo de cajón, ¿no? De que, ay, la bióloga marina, pero vaya, desde mi lucha en Chihuahua, que también es una lucha por el territorio, desde lo comunitario, mediático y legal, fui aterrizando poco a poco, desde allá ya estaba aterrizando con la lucha socioambiental que hay aquí en La Paz, ¿no? Ya yo pues visualizando que iba a formar parte de esta comunidad tarde o temprano, entonces desde que llegué ya estaba en la lucha, ¿no? Ya tenía mis responsabilidades. Y pues sí, yo estudiando biología marina siempre ha sido mi idea dedicarme a la conservación, ¿no? Y pues desde siempre ha estado la idea de la lucha socioambiental. Siento que nunca va a salir de mi estilo de vida, ¿no? Así que qué mejor que unir las dos cosas que amo, ¿no? Lo mejor de dos mundos. Entonces, ha sido toda una bendición conocer a los colectivos socioambientales de aquí de La Paz. Desde que llegué tenía la duda de cómo eran, quiénes eran, qué tanto había. Preguntaba, ¿está ardiendo aquí en Chihuahua? ¿Estará ardiendo también allá en La Paz? Y sí, también aquí en La Paz está ardiendo, por si tienen la duda. Así que a través de Alex, a través de mí, pueden descubrir cómo está ardiendo y cómo pueden formar parte de ello, qué se está haciendo, etcétera. Es muy bonito formar colectivo. Sí, Dene. Sí, quizás esa era mi otra pregunta de qué recomendación para los estudiantes que quieran involucrarse de forma más activa con estos temas, ¿no? Porque luego tenemos un poco de miedo, no sabemos ni por dónde empezar, ni a quién acercarnos, ni qué implica, ¿no? O en qué grado me puedo involucrar, porque luego pues eso depende de la persona, ¿no? Qué tanto, en qué tipo de actividades no es obligatorio en todo, ¿no? Sí, claro, hay diferentes tipos de lucha, o sea, habrá personas que
se avientan a lo legal, ¿no? A redactar los oficios o las denuncias, etcétera, y habrá personas que les gusta acompañar a las actividades comunitarias, a ir a hacer las limpiezas aquí a la costa o simplemente desde la difusión, ¿no? De las ideas. Hay gente que tal vez sí es la base de datos, hay gente que trabaja en lo que viene siendo pues la producción del audiovisual, ¿no? Desde la computadora, etcétera. O sea, yo creo el mero inicio pues es tocar base con los colectivos socioambientales y pues puede ser a través de mí, repito, a través de Alex. Ahí están también los perfiles de bicicletos, etcétera. Entonces, mi recomendación pues es, una vez que está la semilla latente de querer hacer algo, de sentir una inquietud que dices, es que está todo a mi alrededor se está cayendo, ¿no? O sea, el planeta necesita como acción de todo el mundo. Y después de que uno ha empezado con las acciones cotidianas, después de que has dicho, ok, voy a reducir mi consumo de agua, voy a reducir mi consumo de carne, voy a reducir mi huella ecológica en general en los diferentes ejes, y ok, ya trabajé lo suficiente en mí, que esa es la primera línea de acción, siempre lo he pensado así, trabajar en uno mismo, en una misma. Una vez que ya estás satisfecha con el trabajo que has realizado en ti misma, ya puedes dar el segundo paso y puedes inspirar a otras personas. Entonces, en ese trayecto de inspirar a otras, hacerlo en colectivo es muchísimo más fácil, porque pues tus ideas se pueden complementar, te pueden brindar algo que te hacía falta, o tú puedes brindar ideas, y pues ya en equipo todo es muchísimo más sencillo. Así que es una muy sincera y profunda recomendación hacer colectivo con otras personas que ya estén como envueltas en todo esto. Sin pena, sin miedo, somos personas de todas las edades, con diferentes gustos, capacidades, y pues cada quien aporta desde lo que puede, cuando puede. Es todo, nada obligatorio, todo de corazón, así. Y también esta parte gracias por la aportación, la verdad es que también es muy importante, ¿no? A veces nos metemos en nuestra vida cotidiana y decimos, es que no tengo tiempo, ¿no? No me dan mis tiempos porque tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que entregar tareas, y sin embargo, pues bueno, yo a ti te veo como estudiante de la carrera de biología marina muy activa, ¿no? Y creo que todo es posible. En ese sentido, pues bueno, ¿cómo le haces para poder conjuntar todas estas actividades? Espero que mis maestros y maestros que vean esta entrevista no piensen así como, mírala muy activa y lleva meses sin entregarme nada, ¿no? No, o sea, pues claro que uno hay que ser organizada, de saber también priorizar. Todo tiene un equilibrio, ¿no? A veces digo, es que ya me envolví tanto no sé, en la declaratoria de estar en natural protegida, de esto de acá, y hay trabajo, y luego sigo teniendo el trabajo de Chihuahua y ahora tengo el trabajo aquí en La Paz. O sea, yo no suelto los dos lugares en donde está como arraigada una identidad territorial, ¿no? Y por lo tanto mi responsabilidad por mi amor, ¿no? Hacia ambas tierras. Y pues yo necesito mediar también prioridades. O sea, una prioridad también es que soy estudiante y amo mi carrera. Entonces, eso ya depende pues de cada persona, cuánto tiempo le dedicas a cada cosa, pero sin duda yo creo que hay espacio en la agenda de cualquier persona para dedicar un ratito a la responsabilidad ambiental o a la acción de, aunque sea difundir cada que se ve información en los perfiles de los colectivos o así. Entonces, pues aunque sea una vez al año, no importa, yo pues ahí estoy. Ya a lo mejor cada fin de semana me doy unas vacaciones de todo, ¿no? Pero he intentado mediar para estar bien en todos los ámbitos. Y en la salud. Sí, que también que eso también es una recomendación, ¿no? A veces creemos que si vamos a hacer algo, lo tenemos que hacer y tenemos que solucionar todo lo que sucede. Lo decías muy bien al principio. No se trata de que solamente yo actúe. A través del colectivo puedo también generar acciones, pero somos un sistema y en ese sistema tenemos que buscar esos equilibrios, ¿no? De nuestra participación. Muy bien. Pues bueno, en cuanto al tema que nos atañe, que es el de océanos, no sé si tengas algo que quieras aportar, que consideres que es importante recalcar en el tema para el cuidado, la conservación y sobre todo hacer esta conciencia de lo importante que es este tema. Sí, pues primero que todo tener bien en cuenta que si hablamos de crisis climática, océanos es
es fundamental, o sea, es como un personaje estelar, la verdad. Y yo al principio quería estudiar biología general, pero envolviéndome con todo lo relacionado a la lucha climática, terminé cayendo en biología marina y obviamente ya después me enamoré del ecosistema marino, ¿no? Pero en verdad que queriendo como dedicarme a la lucha por el clima, mi visión volteó a ver al mar. O sea, desde ahí, ¿no? Para que se den una idea. Entonces, es tener siempre la idea de esto, de que si hablamos de clima, tenemos que trabajar sobre el océano y que abonamos a la crisis climática desde muchísimos ejes distintos, que aunque parece a veces que no estén relacionados, sí lo están, desde la contaminación por plásticos, que creemos que no tienen nada que ver con una crisis climática, pero sí lo tiene. Cómo tratamos a los ecosistemas, siempre que estemos cerca de un ecosistema marino, pensar pues en que son ecosistemas frágiles, en que, bueno, de preferencia, ahora sí que literal no hay que tocar lo que vemos, pero sí lo podemos ver, apreciar como, pues con asombro, ¿no? Y, ¿qué más? ¿Qué podría ser? Bueno, yo aplico a todas las luchas algunas filosofías que durante años, una de ellas es que no puedes cuidar lo que no amas y no puedes amar lo que no conoces. Entonces, cuidar el territorio empieza desde ahí, por conocer lo que está en peligro y una vez que a través del conocimiento se le ha tomado aprecio, pues ya surge la iniciativa de querer protegerlo desde donde uno pueda. Y la última tal vez sería que, pues que no hay acciones pequeñas, porque las acciones que en un inicio pueden parecer pequeñas, las acciones que uno puede tener en su vida diaria, aunque parezca que una sola persona no va a hacer el cambio, si tú las haces y las expones, después la persona que te está viendo las va a replicar. Ahora serían 2 personas haciéndolo y después serán 3, 4 y ya se va tejiendo una red. Así que no hay acciones pequeñas en cuanto a cuidado del medio ambiente y reducción de nuestra huella ecológica. Y así, son algunas de las narrativas que siempre terminan por inspirar, pues que nuestra acción es muy necesaria, útil, sobre todo necesaria. Bien, no quiero cerrar, bueno, estamos ya por cerrar el programa, pero tengo una pregunta que pues tiene que ver con los colectivos, ¿no? Y con el activismo. Sabemos que en nuestro país, personas que se dedican al activismo en ocasiones, pues son desaparecidas o están en un esquema de vulnerabilidad. ¿Qué les dirías al respecto de ese tema? Yo hace poco tocaba este punto con un grupo de estudiantes de la carrera de turismo y decían que pues era difícil, ¿no? El adherirse al activismo por este temor, ¿no? Entonces, ¿qué les dirías al respecto? Qué interesante que hagas esa pregunta. Hace poco di una entrevista que alarmó a mi mamá y me marcó, oye, ya párale, así como cuídate mucho. Y yo le dije, es que no es justo vivir con miedo. Y ya a lo largo de los años me lo han planteado mucho y la verdad, lo peor que puede suceder ante el miedo que te inspiran los grandes depredadores sí, pues que silencian a luces, a voces que están por ahí influyendo en el cambio, lo peor que puedes hacer ante eso es darles el gusto de callarte a ti también, de censurarte. Pues yo sé que se dice muy fácilmente, ¿no? Aunque en realidad es difícil ser valiente. O sea, no sé cómo me sentiría si yo me sentara, me parara y me cruzara de brazos a ver que todo siga su curso sin yo participar en ello. Realmente, pues, prefiero estar ahí, como sea que las cosas terminen. Y el Día de Muertos pasado hice un altar en en el PK, en el skatepark de ahí del Malecón, con algunas y algunos compañeras, pues que desde el 2019 hasta el 2020 ya no están con nosotros, y les redacté un pequeño poema que básicamente dice pues que su lucha no muere junto con ellos, porque se queda aquí inspirando a las personas que no, aquí nos quedamos, y de eso se trata. De eso se trata, que las muertes no sean en vano y que no nos apaguen. No hay que darles el gusto. Un día vamos a tener que transitar sin miedo. Sí, sí, no quería cerrar sin esta pregunta porque es algo muy interesante y cuando estábamos viendo el tema, estamos entrando en este debate, ¿no? En la carrera de turismo, de gestión de servicios turísticos sobre
qué hacer para gestionar, ¿no? Un turismo que sea encaminado a lo sustentable, pues siempre se cae en lo que decías al principio, es una labor del gobierno, es una labor que se tiene que pues como que lo delegamos, y cuando les hice la pregunta de, bueno, ¿en dónde están tus acciones? Pues hablábamos del activismo, y también es complicado hacer activismo por estas propias percepciones que tenemos, ¿no? Si me meto de activista voy a terminar en algún momento desaparecido, desaparecida. Entonces, es muy interesante lo que planteas. Yo te felicito, la verdad. Además, esta palabra de ser valiente, efectivamente se dice fácil, pero es algo que conlleva internamente un trabajo, ¿no? Y pues igual lo acaba de manifestar también Priscila aquí en el chat, qué bonitas palabras, y pues bueno, aplausos para en ese sentido. Pues muchísimas gracias, Diana, por habernos acompañado, por esta charla que tuvimos, por la presentación del documental, que es una serie de documentales, pero que en este caso se optó por este debate que hay sobre los cruceros, en presentar este tema de los océanos. Y pues a nombre de la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, les agradecemos escucharnos y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana, ya con la 5ª emisión de nuestro 4º ciclo de webinars, abordando las problemáticas subcalifornianas desde la UAC. Les deseamos excelente tarde y gracias a los que estuvieron con nosotros dentro de la sesión. Muchísimas gracias, Diana, y saludos para Alex. Muchísimas gracias. Me voy con el corazón bien lleno, la verdad. Me encanta estar aquí con ustedes. Gracias. A ti.